Tengo el agrado de poderles presentar al doctor Jaime Tejada Gurmendi. Haré un breve repaso de lo que ha sido su vida académica y laboral para que puedan conocerlo de una mejor manera. Les puedo decir que él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene un posgrado en Derecho de los Recursos Naturales en las especialidades de Derecho Minero, Electricidad e Hidrocarburos en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. También tiene un posgrado en Derecho de Minería y Medio Ambiente en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. Actualmente está realizando la maestría en Derecho de la Minería en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Además es profesor del curso de especialización en Minería y Derecho, organizado anualmente por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Desde el año 1997 es jefe legal de propiedades y concesiones mineras de Volcán Compañía Minera, Sociedad Anónima, y de las empresas mineras que forman parte del Grupo Volcán. También fue presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Minero del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, INDEMIPE. Desde el año 2004 es docente y coordinador de la Cátedra de Derecho Minero y Legislación de Hidrocarburos en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, y desde el año 2009 es presidente del Centro de Estudios de Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos, CEDEMIN. Bueno, a continuación le cedo la palabra al doctor para que pueda comenzar su disertación. Buenas noches. En primer lugar, reiterar las disculpas por la parte relacionada al ingreso al auditorio. Esperamos que en las próximas sesiones de este ciclo de conferencias no suceda lo mismo para la comunidad justamente de ustedes. La idea es invitar estas charlas un poco para difundir esas materias, pero también que ustedes se sientan cómodos en la parte organizativa, que para quien habla resulta ser algo importantísimo. En segundo lugar, antes de iniciar la exposición, quisiera muy brevemente hablarles un poco del centro de estudios, sobre todo para aquellos alumnos y egresados que no lo conocen y de repente han oído hablar en algún momento de él. Nuestro centro de estudios, el Centro de Estudios de Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos, ya tiene casi 3 años formado y hemos sido bastante dinámicos en la organización de ese tipo de eventos, en el apoyo a nuestros egresados, con la elaboración de sus proyectos de investigación o proyectos de tesis o vecinas para el CEPEX, y también para aquellos que hayan elegido exponer para los exámenes de grados expedientes administrativos mineros. Tenemos a muchos egresados a quienes hemos apoyado y actualmente son abogados y miembros del Centro de Estudios que están aquí presentes, y yo también les agradezco mucho su colaboración, su participación y siempre su apoyo al Centro de Estudios. Entonces, las puertas están abiertas del CEDEMIN para todos aquellos alumnos que se encuentren interesados en conocer un poco más la materia. Tenemos una página web, nos reunimos una vez al mes o una vez al mes y medio, no es un tema obligatorio, pero la idea es difundir un poco la materia y que nos involucremos también con colegas jóvenes egresados de la facultad que se encuentran en el sector y también están especializados en esta materia que tanto nos gusta. Ahora sí, ya sin más preámbulo, pasamos a desarrollar el tema que nos ha traído a esta sesión, a esta primera sesión del ciclo de conferencias que organiza el CEDEMIN. Minería informal, minería ilegal. Un tema que actualmente resulta ser trascendente, sensible, que ha generado una problemática
estoy casi seguro que conoce la gran mayoría de ustedes. Actualmente estamos viviendo una huelga justamente indefinida de los mineros informales con bloqueos de carreteras. Tengo algunos compañeros de trabajo que han sufrido justamente las consecuencias de ello, han podido pasar por diversas carreteras, han tenido que quedar en esos lugares justamente por estas exigencias de los señores que se dedican a realizar estas actividades, ¿no? Pero la idea de esta reunión era un poco conocer qué medidas ha dispuesto el gobierno para solucionar este problema. Yo no sé si es que realmente lo va a conseguir, me estoy adelantando a una conclusión de la conferencia, pero es lo que tenemos a la fecha, y como vamos a ver más adelante y al final de estas sesiones en donde voy a atender todas las preguntas que ustedes puedan hacer, que finalmente es lo que a mí más me interesa, vamos a conocer un poco las etapas que comprenden este proceso de organización. Antes de ello, yo quisiera hacer una advertencia. Y la advertencia es la siguiente. Yo soy un abogado, tengo formación jurídica, trabajo en una empresa formal. Y a veces pensamos, cuando vemos a través de los medios de comunicación, que el desarrollo de estas actividades informales es justamente desarrollada por todas las empresas, por las empresas formales e informales. Y es importante no meter en el mismo saco a todas las empresas. De lo que vamos a hablar el día de hoy son de aquellas que no realizan actividades de manera formal, no cuentan con títulos habilitantes para poder realizar actividades mineras, a diferencia de aquellas que sí cuentan con los títulos habilitantes, autorizaciones, licencias, permisos y autorizaciones que corresponden para realizar la actividad minera de manera formal. Empecemos entonces. Antes de conocer esta problemática, es importante hacer una breve introducción para posicionarnos en el tema y ponernos en contexto. ¿Qué tenemos por sistema de dominio? O mejor dicho, nos hacemos una pregunta: ¿quién ejerce el dominio sobre los recursos minerales? Y para ello existen 4 sistemas. Existen algunos otros más, pero nos vamos a centrar en estos 4 porque los otros muchas veces son muy similares a los que vamos a ver, ¿no? Y algunos tratadistas simplemente lo que hacen es unir algunos otros sistemas en los que estamos viendo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿A quién pertenecen los recursos minerales? Pertenece al titular el terreno superficial, pertenece al Estado, pertenece a una institución, no pertenecen a nadie. Las respuestas las vamos a encontrar aquí. En primer lugar tenemos el sistema de accesión, que nos dice que los minerales pertenecen justamente a quien tiene la propiedad sobre la superficie. Si yo tengo la propiedad sobre la superficie, además seré propietario sobre los recursos naturales que se encuentren debajo de mi propiedad. Y este sistema se basa en el derecho natural, porque naturalmente si nosotros también vemos la superficie, no vamos a ver una diferencia entre lo que existe encima, en el suelo, y debajo de él. Estamos hablando de un solo elemento, de un todo. Este es un sistema de origen anglosajón, todavía se usa en algunos estados de los Estados Unidos, con algunos matices. Sin embargo, en la gran mayoría de países ya no es un sistema usado. En nuestro país se usó con el Código de Minería de 1950 para el aprovechamiento de minerales no metálicos, ¿no? Pero solamente para usarlo para la construcción de inmuebles de propiedad del titular del predio superficial. En segundo lugar, tenemos el sistema de ocupación o renurrios. Este sistema ya hace una separación legal de la superficie y de los recursos minerales, ¿no? Ambos con regulación propia, elementos distintos. Y nos dicen que quien va a ejercer el dominio sobre los recursos naturales no es el propietario del terreno superficial, una vez más, porque ya hay una separación, una división entre superficie y recursos naturales.
Y nos dice además que el que ejercerá el dominio sobre los recursos naturales, específicamente los minerales, será quien ocupe primero el área, quien descubra primero el área, o quien acredite capacidad económica para desarrollar la actividad. También se dice de que, en principio, los recursos naturales, bajo este sistema, recursos minerales, no pertenecen a nadie, cosas de nadie o es nulos. El siguiente sistema es el sistema dominalista socialista, que también hace una separación legal de la superficie con el yacimiento. Pero nos dice que el Estado ya ejerce el dominio sobre los recursos minerales y además él será el único, en principio, que realice la actividad. Existirán situaciones excepcionales en donde el Estado va a permitir el ingreso de particulares para el desarrollo de la actividad. Pero en principio, solamente será el Estado quien realice la actividad. Y en último lugar, tenemos el sistema dominalista realista, que también separa la superficie, que puede ser regulado por el Código Civil, y los recursos minerales, que en nuestro país es regulado por la Ley General de Minería. Además, señala que es el Estado quien ejerce el patrimonio sobre los recursos minerales y es él quien los otorga a los particulares, personas naturales, jurídicas o también al propio Estado, para su aprovechamiento. Como pueden haberse dado cuenta, este es el sistema que adopta nuestro país, ¿no?, de separación legal de superficie y yacimiento. Y además es el Estado quien otorga para su aprovechamiento los derechos, en el caso de minería, para explorar y explotar los recursos minerales en una determinada área. Y esa concepción o ese sistema lo vamos a encontrar recogido en el artículo 66 de la Constitución Política de Perú, que nos dice lo siguiente: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Hasta aquí nos podemos dar cuenta de que la adopción del sistema es el del sistema dominalista realista. Además, el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La Constitución obliga a su titular otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Entonces nos podemos dar cuenta que la Constitución recoge el sistema. Pero no solamente es la Constitución la que recoge el sistema dominalista realista, sino la Ley General de Minería, que señala en el artículo segundo del título preliminar que todos los recursos minerales pertenecen al Estado, patrimonio de la nación. En principio es lo que señala la Constitución. La nación finalmente somos todos. El Estado ya es la parte organizativa, en este caso, o en nuestro país, el Poder Ejecutivo a través del INGEMET y otras autoridades concedentes, que vamos a ver más adelante, son las que otorgan los títulos de concesiones. Todos los recursos minerales pertenecen al Estado cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. ¿Dónde más vamos a encontrar el sistema dominalista realista? En el artículo 4 de la Ley del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que dice literalmente lo siguiente: los recursos naturales son patrimonio, los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. Los frutos y productos de los recursos naturales obtenidos en la forma establecida en la presente ley son de dominio de los titulares de los derechos otorgados en su oportunidad. ¿Qué nos quiere decir la Ley del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales? Un poco lo mismo que dice la Constitución, pero sí aquí nos precisa que el patrimonio lo ejerce el Estado. Pero además nos dice que el titular, específicamente en minería, de concesiones mineras, ejercerá un derecho real sobre el mineral extraído, sobre lo que él extraiga de su suelo. Y ese mineral lo procesará, lo beneficiará, obtendrá el producto final y lo comercializará. Finalmente, el artículo 954 del Código Civil también hace una referencia a esta separación legal de superficie y yacimiento. Y nos dice lo siguiente: la propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial, el plano de la superficie, y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio del derecho. Yo quiero construir un sótano, puedo hacerlo. La propiedad
propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales. Nuevamente se marca, se hace esa distinción entre suelo, subsuelo, recursos naturales. Los yacimientos, los restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales. Entonces, esa es un poco la concepción constitucional, legal, que recoge nuestro país respecto del aprovechamiento de recursos naturales y específicamente el aprovechamiento de minerales. Pero ¿cuáles son las actividades mineras que el Estado permite realizar y que además son reconocidas por la Ley General de Minería? Y que en algunos casos, como ustedes pueden ver en la presentación, requieren de títulos habilitantes, requieren de concesiones, en otros casos no necesariamente. El cateo y la prospección, como señala la presentación, son actividades libres, no requieren de concesión, y son actividades básicas por las cuales el titular, el inversionista o nuestros geólogos van al campo y analizan el área para determinar si existen evidencias de mineralización. Ambas actividades, reiteramos, no requieren de concesión, pero sí de la autorización del propietario del terreno superficial para poder realizar esa actividad. Estas actividades son muy básicas, ¿no? Simplemente se recoge muestras o usando métodos básicos en el caso del cateo, y en el caso de la prospección sí con algún grado de tecnología o sofisticación. Las siguientes actividades que requieren concesión son las actividades de la exploración, el desarrollo, la explotación, el beneficio, la labor general y el transporte minero. Como vamos a ver más adelante, cada una de ellas requiere de concesión. Además existen otras actividades que no requieren de concesión. La comercialización y el almacenamiento de minerales, que es identificada como una actividad minera relativamente novedosa, ¿no? Que se crea a finales o a inicios del año 2011. ¿Qué cosa es la concesión minera como institución jurídica fundamental, básica del derecho minero peruano? La concesión minera es el título habilitante que otorga a su titular el derecho, en el caso de actividades de exploración y explotación, a realizar actividades de explotación en el área determinada, en el área otorgada. La concesión minera tiene una serie de características, no es identificada como un bien inmueble, se otorga mediante un acto administrativo, tiene una unidad de medida, es además registrable, existe un registro especializado en nuestro país en donde inscribimos los derechos mineros, las concesiones mineras. Es materia de tráfico comercial, puede ser materia de contratos, el titular minero el titular de la concesión puede celebrar contratos de transferencia, de cesión, de opción, de joint venture sobre sus concesiones mineras. En ellos, en este tipo de contratos intervendrá el Estado. La ley no señala la obligación de que el Estado intervenga en la celebración de estos contratos, pero sí son contratos absolutamente solemnes porque deben elevarse a escritura pública y además inscribirse en el registro de derechos mineros que acabamos de señalar. ¿Cuáles son las concesiones mineras que reconoce la Ley General de Minería? En primer lugar, la concesión de exploración y explotación, de la que ya hemos hablado. En segundo lugar, la concesión de beneficio, que otorga a su titular el derecho a beneficiar, purificar, tratar, refinar, chancar, moler minerales. Se dice que es la etapa industrial de la actividad minera, porque en la primera, en la exploración y explotación, yo extraigo los minerales del subsuelo y los llevo a mi concesión o planta de beneficio, en donde procesaré los minerales. Parte industrial, beneficiaré para obtener el resultado final, el mineral 100% puro. La siguiente es la concesión de labor general, que también es un título habilitante que otorga a su titular el derecho a realizar esta actividad. ¿En qué consiste? Consiste en brindar servicios auxiliares a dos o más concesionarios de exploración y explotación. ¿Qué tipo de servicios? La ley habla de servicios de ventilación, desagüe, pisaje, algunos temas de carácter técnico. Pero lo que podríamos señalar respecto de esta concesión es que es una concesión que ha caído un poco en desuso, porque
es una concesión que se ha mantenido a lo largo de la legislación minera republicana en nuestro país, porque antes del actual existía un régimen de otorgamiento de concesiones mineras diferente, en donde las concesiones mineras eran muy pequeñas, y al ser muy pequeñas y juntas, se podía otorgar esta concesión que podía beneficiar a más de 2 concesionarios en los temas, como señalábamos, de ventilación, izaje, desagüe. Ahora, bajo el sistema actual de otorgamiento de concesiones, que son en una unidad de medida más grande, de una cuadrícula de 100 hectáreas o un cuadrado de 100 hectáreas, ya en la práctica este tipo de concesión ya no tiene mucho sentido. Asimismo, la ley señala que esta actividad, la de labor general, el propio concesionario la puede realizar en su concesión, ¿no? Sin necesidad de una concesión, siempre y cuando la realice únicamente dentro de las áreas de su concesión minera. Y por último tenemos la concesión de transporte minero, que es la concesión que permite a su titular realizar el transporte masivo, continuo, de minerales mediante métodos no convencionales. ¿Y cuáles son esos métodos no convencionales? Mediante fajas transportadoras, mediante mineroductos, ductos, cablecarriles. En el otorgamiento del título de este tipo de concesión, la de transporte minero, se dice que, o la ley señala de que debe existir una opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La primera concesión minera es otorgada, la de exploración y explotación, es otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, y las demás concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero, son otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, en el caso de la primera, también debemos advertir de que tenemos otra autoridad concedente, además del INGEMET, que otorga los títulos de concesiones mineras a aquellos que se encuentran bajo el régimen general, es decir, aquellos que no son pequeños productores mineros o productores mineros artesanales. Estas concesiones son otorgadas por el INGEMET, pero en el caso de los pequeños productores mineros o productores mineros artesanales tendrán que solicitar sus concesiones mineras ante las direcciones regionales de energía y minas. Ha sido importante conocer un poco la legislación, la constitución, los sistemas de dominio, la legislación minera, las actividades y además el principal título habilitante que vendría a ser la concesión minera. Pero solamente la concesión nos otorga el derecho para explorar y explotar los minerales. Efectivamente sí, la concesión nos otorga el derecho para explorar y explotar, pero como señalamos, el ejercicio de esos derechos se van a materializar cuando el titular cuente además con otros títulos habilitantes. Llámese los instrumentos de gestión ambiental, llámese licencias de uso de aguas, llámese autorizaciones de explosivos, autorización para el manejo, manipuleo de explosivos, entre otras autorizaciones. Quien realiza actividades mineras sin contar con alguna de las autorizaciones que acabamos de mencionar, realiza actividades mineras informales. Nosotros, como abogados o como futuros abogados, debemos ir en esa orientación de recomendar a nuestros clientes y entender de que este tipo de actividades deben realizarse de la manera más adecuada posible y cumpliendo con todas las formalidades, exigencias, requisitos y títulos habilitantes que correspondan, ¿no? Después de haber analizado de ponernos en contexto y saber conocer qué cosa es la formalidad, era importante también saber en esta presentación a quienes identificamos como pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. ¿Por qué? Porque existe mucha confusión que se realiza a través de los medios de comunicación
calificación cuando se habla de minería ilegal, minería informal, pequeña minería y minería artesanal. Y muchos piensan de que estamos hablando de lo mismo, cuando estamos hablando de cosas muy diferentes. Entonces analicemos qué cosa es un pequeño productor minero y un productor minero artesanal para posteriormente ver el proceso de formalización. ¿Qué cosa es un pequeño productor minero? Un pequeño productor minero es alguien que realiza actividades informales, evidentemente no en tanto cuente con todas sus autorizaciones, licencias y permisos para realizar actividad minera. Es más, el Estado promueve el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. Y las condiciones para obtener una calificación de pequeño productor minero son las que vemos en la presentación. En primer lugar, un pequeño productor minero puede ser cualquier persona natural o conjunto de personas naturales o de personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras que se dedican habitualmente a la explotación y o beneficio directo de minerales. Aquí hubo una modificación interesante respecto de quienes podían solicitar o constituir una empresa para realizar actividades mineras bajo la calificación de pequeño productor minero. Lo que pasaba hace algún tiempo era que muchas empresas de mediana o gran minería constituían empresas para realizar pequeña minería, ¿no? Cuando esta actividad, específicamente la de los PPM, es a una menor escala. Y los beneficios que se obtienen con esa condición o calificación de PPM es que sus instrumentos de gestión ambiental son menos complejos, sus derechos de vigencia son más baratos, sus derechos de trámite también son más baratos. Como decíamos, los instrumentos de gestión ambiental son menos complejos, pero además la aprobación es mucho más rápida. Entonces, esos beneficios también eran aprovechados por algunas empresas grandes que constituían empresas para obtener la calificación de pequeño productor minero. Y se hizo esta modificación en el sentido de que no podían personas jurídicas que realicen actividad minera, mediana o gran minería, constituir pequeña minería o minería artesanal también, como vamos a ver más adelante. Deben tener como máximo hasta 2.000 hectáreas entre concesiones y petitorios mineros. Además, poseer una capacidad de producción o de beneficio de hasta 350 toneladas métricas día. En caso de productores mineros no metálicos y material de construcción, hasta 1.200 toneladas métricas día. Y en el caso de yacimientos tipo placer, el límite máximo de capacidad es de 3.000 metros cúbicos. ¿Cuáles son los yacimientos metálicos o cuáles son identificados como yacimientos tipo placer? Nuestros geólogos nos dicen de que se trata, imaginemos los Andes de nuestro país, ¿no? Y los ríos que vienen hacia la costa y hacia la selva, ¿no? El arrastre de los ríos, la erosión que realizan los ríos en los Andes hacia la costa y hacia la selva, ¿no? Ese arrastre viene con algunos minerales. Por eso es que las actividades, pongamos ejemplo Madre de Dios, en su mayoría son actividades que se realizan en los ríos, porque son minerales que vienen arrastrados por los ríos desde las zonas andinas, ¿no? Entonces, si es que estamos frente a un pequeño productor minero que cuenta con todas estas condiciones, gestiona su calificación ante el Ministerio de Energía y Minas, ya tiene la certificación, tiene la condición de PPM y puede gestionar sus instrumentos de gestión ambiental, sus demás títulos habilitantes para realizar actividades mineras, y lo realizará de manera formal. Otra calificación de minería a pequeña escala es la de los productores mineros artesanales, que una vez más estamos frente al desarrollo de actividades mineras formales
en tanto estas se desarrollen una vez más con todos los títulos habilitantes correspondientes, pero para tener esta calificación se debe contar con todas las condiciones señaladas en la presentación. En forma individual o como persona natural o conjunto de personas naturales o como personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales cooperativas mineras que se dediquen habitualmente a la explotación o beneficio directo de minerales. En este caso, la minería artesanal sí es una actividad básicamente de sustento, ¿no? No se entendería que bajo esta modalidad se obtengan riquezas, ¿no? Sino es básicamente para el sustento de sus titulares. Aquellos que realizan actividades con métodos manuales o equipos básicos, aquellos que posean 1000 hectáreas entre concesiones y petitorios mineros, a diferencia de los pequeños productores mineros que tenían hasta 2000 hectáreas. Aquellos que posean una capacidad instalada de hasta 25 toneladas métricas día. En el caso de los pequeños productores mineros era hasta 350 toneladas métricas día. En el caso de productores mineros no metálicos y materiales de construcción hasta 100 toneladas, y en las de tipo placer hasta 200 metros cúbicos. Entonces, hemos identificado ya a los dos tipos de actores o calificaciones de minería a baja escala, a pequeña escala, que es desarrollada de manera formal, que es además promovida por el Estado, porque es una minería que viene desde hace muchos años y que sirve de sustento económico a muchas familias. Al haber identificado entonces a los ppm y a los PMA, ya podemos marcar una diferencia entre el desarrollo de actividades formales, el desarrollo de actividades informales y lo que la ley también identifica como minería ilegal. ¿Y qué dice el decreto legislativo 1105? Que justamente es el dispositivo que regula todo este proceso de formalización de la minería informal y que modificó un concepto original dado por otro dispositivo respecto de la minería ilegal. ¿Qué entendemos por minería ilegal? ¿O qué nos dice la 1105 sobre minería ilegal? Nos dice que es la actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad usando equipo o maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla, o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social o medioambiental que rigen dichas actividades. En concreto, lo que podemos entender de el desarrollo de actividades mineras ilegales es que ellas se realizan sin contar con los títulos habilitantes, o se realizan en lugares en donde no se deben realizar, o se realizan con equipos que no corresponden al nivel del desarrollo de la actividad que vienen realizando estas personas, si son pequeños productores mineros o productores mineros artesanales. Hemos visto en las dos diapositivas cuáles son esas condiciones, ¿no? El simple hecho de que estas personas estén realizando estas actividades sin contar con algunos de los títulos habilitantes, y además, o peor aún, si es desarrollada en áreas en donde no se puede realizar minería, estamos frente al desarrollo de actividades mineras ilegales. ¿Y qué entendemos por minería informal? ¿Estamos frente a lo mismo? No, no estamos frente a lo mismo. Podemos encontrar muchas semejanzas entre la definición que hemos señalado y esta. ¿Qué cosa es la minería informal? ¿Qué dice el decreto legislativo 1105? Nos dice que es la actividad minera que se realiza usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla, ppm o PMA, o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades. Hasta aquí estamos casi frente a lo mismo, ¿no?
en zonas no prohibidas para la actividad minera como persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad. Pero aquí viene lo más interesante: que hayan iniciado un proceso de formalización conforme se establece en el presente dispositivo. Entonces, aquellos que solamente son identificados como mineros informales van a ser aquellos, o vamos a identificarlos como aquellos que ya han iniciado un proceso de formalización ante la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente. Esto es, en las regiones. ¿En qué consiste este proceso? El cual no necesariamente, por el hecho de que lo expongamos en esta sesión, signifique que estemos de acuerdo con él, como hicimos la advertencia al inicio de nuestra exposición. Este proceso comprende 5 etapas. 5 etapas que tienen plazos perentorios, pero que, bueno, últimamente el Estado ha retrocedido frente a estas presiones y que se ha visto en la obligación lamentable de ampliar, ¿no?, los plazos. Primero, la presentación de la declaración de compromisos, la acreditación de la propiedad superficial, la acreditación de la titularidad de una concesión, la acreditación de la propiedad o autorización de uso de un terreno, su licencia de uso de aguas y la promulgación del instrumento de gestión ambiental correctivo. Todos estos pasos son los pasos que realiza una empresa formal para realizar actividades mineras. Hay otros títulos habilitantes que no aparecen en esta presentación o en este esquema, en estas etapas. Pero esto es en concreto lo que se ha exigido a los mineros informales o los identificados ahora como sujetos de formalización para finalmente pasar a la formalización. En primer lugar, la presentación de la declaración de compromisos. Decíamos de que el minero informal, para salir de la ilegalidad, debía presentar una declaración de compromisos ante la Dirección Regional de Energía y Minas. En esta declaración de compromisos, él se obliga a cuidar el medio ambiente, a continuar todas las etapas, las 5 etapas que hemos visto, ¿no?, cuidar, conservar el medio ambiente, contar con las autorizaciones, licencias y permisos respectivos, gestionar su instrumento de gestión ambiental, ¿no?, y otros compromisos como usar la maquinaria adecuada y además registrarla en el registro correspondiente, porque también se emitió un dispositivo que señalaba que todas estas personas debían inscribir sus equipos y maquinarias en un registro especializado para los pequeños productores mineros, productores mineros artesanales que se sometan a este proceso de formalización. La crítica que nosotros podríamos hacer a esta primera etapa es que, bajo nuestra consideración, era que no se debía, con el simple hecho de solicitar o presentar una declaración de compromisos, mantener esa informalidad, porque ello significaba de que el sujeto de formalización podía seguir comercializando o podía realizar la actividad minera en tanto se vayan cumpliendo las demás etapas del proceso. Eso, bajo nuestro criterio, no resulta lógico, porque igualmente los impactos que se puedan generar como consecuencia del cumplimiento de estas etapas persisten, se mantienen, ¿no? Lo óptimo hubiese sido, efectivamente, que se presente una declaración de compromiso, pero que se paralicen todas esas operaciones, cosa que iba a ser también muy difícil que suceda, ¿no? Esta primera etapa venció el 6 de noviembre del 2012. ¿Qué cosa quiere decir ello? Que si, por ejemplo, el día de hoy alguien quiera solicitar una declaración, presentar una declaración de compromiso bajo este esquema, bajo el esquema de someterse a las etapas del proceso de formalización, ya no lo podría,
sea, se encontraría en una situación de ilegalidad. ¿Cuál es la segunda etapa? La 2. Ya cumplimos, somos sujetos de formalización, hemos presentado nuestra declaración de compromiso ante la ley y debemos acreditar la titularidad de la concesión. Ya hemos visto la concesión en la primera etapa de la presentación de hoy. Pero no solamente, o no necesariamente tiene que ser la titularidad de la concesión, sino es que también yo puedo celebrar como sujeto de formalización un contrato de cesión minera por el cual el concesionario formal, el titular de la concesión, me cede su concesión minera, al sujeto de formalización. O una alternativa novedosa, por mucho cuestionable, el contrato o celebrar un contrato de explotación, que está referido también a ceder, pues la práctica es eso, una parte del área de la concesión minera. Entonces tenemos tres formas, o el sujeto de formalización tendría tres formas para tener derechos sobre la concesión minera. Una, que sea el titular de la concesión. Él puede ser titular de concesión. El hecho de que sea titular de la concesión y no tenga, no significa que él pueda prestar actividad minera. Debe tener además los otros títulos habilitantes. Tenga la concesión o que celebre con el titular de la concesión una cesión minera sobre el área integral de la concesión, una especie de arrendamiento, si lo podemos identificar así desde el Código Civil, o un contrato de explotación respecto de parte del área de la concesión. Aquellas empresas que nos encontramos en la formalidad, vimos de manera muy crítica esta etapa del proceso, porque de alguna forma el sujeto de formalización se siente en la capacidad de poder exigir a la empresa formal la celebración de un contrato, llámese de cesión o de explotación. ¿Por qué? Justamente por el establecimiento o la forma como se ha establecido esa etapa. ¿Y cómo lo puede exigir? Mediante medidas extremas, ¿no? Que obliguen o que fuercen a la empresa a celebrar este tipo de contratos. Por ejemplo, hay muchas empresas formales que han decidido no celebrar contratos de explotación con mineros informales posicionados en sus concesiones mineras o contratos de cesión minera. Y ello les ha generado en algunos casos la toma de campamentos o enfrentamientos con mineros informales. Esa es la principal crítica que nosotros podríamos hacer a este sistema. Sin embargo, con la comunicación que realiza la empresa a la Dirección Regional de Energía y Minas, indicando de que no va a celebrar el contrato, y además con la comunicación dirigida al sujeto de formalización, indicándole de que no va a celebrar ninguna modalidad contractual sobre su concesión minera, entendemos que el proceso se cae, porque posteriormente a ello ya no podría el sujeto de formalización obtener o continuar con las siguientes etapas que vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son las siguientes etapas? Este plazo, antes de pasar a la siguiente etapa, la tercera etapa, venció el 5 de septiembre, hace muy poco, pero también hace muy poco se dictó el Decreto Supremo 032-2013, en donde se amplía este plazo hasta el 19 de abril del 2014. Un retroceso del Estado frente a estas presiones que se vienen dando, inclusive hasta el día de hoy. La tercera etapa, la acreditación de la propiedad superficial o acreditar algún derecho sobre la superficie. Entonces, el sujeto de formalización ya pidió o presentó su declaración de compromiso. Imaginemos que también ya cuenta con un contrato de explotación. La empresa formal le celebró con él un contrato de explotación para que explote parte de su concesión. Lo cual cuenta con con cumplidas ambas etapas, y ahora lo que necesita es acreditar la propiedad o algún derecho sobre la superficie. Si recordamos la primera parte de la presentación, dijimos de que en nuestro país rige el sistema nominalista realista, que hace una separación legal de la superficie y
y los terrenos superficiales. El titular de la superficie no es titular de los minerales. Para ser titular de los minerales, además debe tener una concesión o un contrato sobre concesión. En ese sentido, el sujeto de formalización debe presentar también o acreditar ante la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente el documento en el que conste la propiedad o el derecho sobre la superficie, llámese servidumbre, llámese cesión en uso, llámese usufructo, algún tipo de derecho que le permita al sujeto de formalización acceder a los terrenos superficiales, además de ya el título sobre la concesión minera o el derecho que se le otorga mediante el contrato de explotación. Este plazo también venció el 19 de septiembre del 2013, pero ha sido ampliado hasta el 19 de abril de 2014. La crítica que haríamos a esta etapa es la siguiente. Se dice que los sujetos de formalización en esta etapa pueden acceder de manera gratuita y gestionando o tramitando ante la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales los terrenos superficiales, en tanto sean identificados como terrenos eriazos y de propiedad del Estado. Situación en la que se encuentran en desventaja aquellos que nos encontramos o aquellas empresas que se encuentran en la formalidad, ¿no? Existen disposiciones en la Ley General de Minería respecto de los atributos que tiene el concesionario minero, ¿no? A usar en los terrenos superficiales, a imponer servidumbres. Sin embargo, esos atributos han sido en la práctica o tácitamente, aunque algunos dicen que no es así porque no hay una derogación tácita, una derogación, expresa, han sido derogados tácitamente por la ley de tierras, ¿no? Que obliga a los formales a negociar los terrenos superficiales con el propietario, con el mismo Estado, para llevar adelante la adquisición o obtener algún derecho sobre la superficie. Autorización de uso de aguas como cuarta etapa. La autorización de uso de aguas es fundamental. En minería formal y también informal, se necesita aguas. La ley de uso de aguas distingue tres tipos de títulos habilitantes: la licencia de uso de aguas, el permiso de uso de aguas y la autorización de uso de aguas. En este caso preciso entenderíamos de que además de la autorización de aguas superficiales para cubrir las necesidades del desarrollo de esta actividad, también se debe requerir en su oportunidad la autorización de uso de aguas de vertimiento, si es que nos encontramos también frente a una planta que puedan usar el sujeto de formalización en el futuro, ¿no? Y la última etapa, la quinta etapa, no falta nada más, es la etapa de la presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo. Ese es un nuevo tipo de instrumento de gestión ambiental. En el caso de actividades mineras formales, las actividades de exploración, por ejemplo, requieren una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi-detallado, dependiendo del número de perforaciones que se realicen en el área conseguida. Y para actividades de explotación se va a necesitar un estudio de impacto ambiental detallado, que es un instrumento de gestión ambiental mucho más grande, mucho más complejo, en donde definitivamente va a haber algún grado de impacto, un impacto significativo en el área en donde se realiza la explotación. El mismo hecho de realizar la explotación ya genera un impacto, pero en el instrumento de gestión ambiental se generarán las medidas de mitigación que correspondan. Este instrumento de gestión ambiental, como señalamos, es un instrumento de gestión ambiental nuevo, ¿no? Creado por esta regulación, por esta fórmula para llegar a la formalización de las actividades mineras.
A diferencia, por ejemplo, de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales que también tienen un instrumento o dos instrumentos de gestión ambiental, la guía o ella semi-detallado, no hemos encontrado diferencias notables. Sin embargo, consideramos que este instrumento de gestión ambiental, a diferencia sí, de lo que hemos mencionado, vendría a ser como una especie de adecuación a las normas ambientales actuales, una especie de, no sé si ustedes o alguno de ustedes ha oído hablar de los PAMA, que eran instrumentos de gestión ambiental antiguos, que era para los casos en los que ya se estaba desarrollando una actividad minera y debían adecuarse a las nuevas normas ambientales. Estamos hablando de los años 90. Ahora ya no existen PAMAs, porque ya existe regulación ambiental que regula las nuevas actividades mineras. Nosotros consideramos entonces que este instrumento de gestión ambiental es una especie, una modalidad de PAMA que sirve a los mineros informales o los sujetos de formalización a adecuarse, porque ya están en actividad, no es algo nuevo, a adecuarse a las nuevas normas ambientales, pero probablemente con menos rigidez, a diferencia pues de aquellos que se encuentran bajo la mediana minería o la minería de manera formal, ¿no? La presentación también de este instrumento de gestión ambiental correctivo o IGAC es hasta el 19 de abril del 2014. También se amplió en esta última modificación que se hizo bajo el Decreto Supremo 032-2013 de energía líquida. Y por último, tenemos la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras. Esta autorización ya es la partida de nacimiento, o podríamos señalarla o identificarla como la partida de nacimiento para realizar las actividades de manera formal. Entonces aquí es donde ya no entra un poco la lógica, ¿no? Si es que nos vamos a la primera etapa, que era simplemente el hecho de presentar la declaración, esa declaración le permitía al sujeto de formalización seguir trabajando, ¿no? A pesar de ello existe una certificación de inicio que no tiene lógica porque ya el inicio se dio desde el momento en que se presentó la declaración de compromisos ante la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente. Y el certificado de inicio o reinicio de actividades no es una figura únicamente de los procesos de formalización, sino también es una figura aplicable a las actividades mineras desarrolladas por la mediana y la gran minería. Bueno, eso es todo lo que tenía el día de hoy por señalarles. Espero que haya llenado sus expectativas y sí les pediría por favor que me someto a todas las preguntas que ustedes consideren convenientes. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de nuestro expositor, ha sido muy claro, muy didáctico en el tratamiento de estos temas especializados, y vamos a comenzar la ronda de preguntas con una duración de 10 minutos. Les pedimos que sean puntuales, precisos, y nuestro expositor va a ser puntual en resolver cada una de ellas. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Usted habló de 5 clases de concesiones, perdón, 4. La pregunta era si había una clase de concesión que incluyó estas 4 concesiones, o esas se daban de manera separada, únicamente de manera separada. Era mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es más política. El Estado, con la finalidad, ahora que se ve que se está tratando de normalizarse, y se incentiva al minero informal a que se formalice, y se ve mucho en el caso del sur, ¿cuál es la única finalidad? ¿Es más para proteger el medio ambiente o para recaudar tributos mediante todas esas certificaciones que se están logrando? Muchas gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, las únicas concesiones identificadas por la Ley General de Minería son las que hemos señalado. Un titular minero puede tener o solicitar todas las concesiones, la exploración y explotación, beneficio, labor general o transporte minero, las 4 concesiones, los 4 tipos de concesiones, sí es posible. Es obligatorio que el titular minero tenga las 4 o los 4 tipos de concesiones. No. Usted puede ser titular de la concesión por exploración y explotación, su compañero
puede tener la concesión de beneficio, en donde se van a tratar los minerales que usted extrae en su concesión. Su compañero puede tener, bueno, la concesión de labor general, como hemos dicho, ya no tiene mucho sentido en la actualidad, y su tercer compañero puede tener una concesión de transporte minero, en donde se transporta el mineral desde la planta o mina hasta un puerto en donde se va a transportar el mineral, ¿no? Entonces son concesiones individuales y que no es necesario o obligatorio que un titular tenga todas. Un ejemplo sencillo es el complejo metalúrgico de La Oroya, que todavía pertenece a DORAM, y en donde se procesan minerales de diferentes empresas mineras, ¿no? Entonces, sí, solamente se identifican esas concesiones. Con respecto a la segunda pregunta, yo podría señalarle que no es solamente por los dos aspectos que usted ha indicado, ¿no? Todo este tema o esta iniciativa de formalizar el desarrollo de actividades mineras informales en nuestro país. O sea, no es solamente por el hecho de cuidar y conservar el medio ambiente, que es fundamental, no es solamente por el hecho de generar mayores ingresos al Estado mediante el pago de tributos, y no solamente tributos, con el impuesto a la renta, el hecho del canon minero. Los mineros informales pagan regalías, el pago de regalías, y los gravámenes o impuestos que se han generado durante el inicio del gobierno del presidente Humala. Es también el hecho de generar puestos de trabajo formales, que el desarrollo de estas actividades mineras además sean fiscalizadas, existan órganos que supervisen y fiscalicen y sancionen el desarrollo de actividades mineras cuando incumplen sus actividades. Entonces, debe existir detrás no solamente el hecho de que obtengan todos sus autorizaciones, permisos y licencias como hemos visto, sino es que también sean identificados y que puedan ser supervisados, fiscalizados, controlados, y que contribuyan además a el Estado, generando trabajo de manera formal. Doctor, buenas noches. La primera pregunta es: ¿usted considera beneficioso o perjudicial las extensiones a los plazos dados por el Decreto Supremo número 032-2013? Y adicionalmente la segunda pregunta: se supone que el instrumento ambiental que se va a utilizar se supone es para proteger el medio ambiente. En este caso, el instrumento ambiental IGAP que se está realizando para la formalización de los mineros informales, ¿llegará a cumplir en algún momento su función? Porque lo más seguro es de que lo puede suscribir, pero finalmente no lo cumple. Bueno, bueno, respecto a la primera pregunta, la ampliación de plazos. En nuestro país estamos acostumbrados, lamentablemente, a que pase siempre esto, ¿no? Siempre pedimos ampliaciones de plazos. No es positivo, nos mal acostumbramos, es negativo, es un símbolo de debilidad de parte del Estado, y que se debe también no solamente al hecho de que se solicite y lo amplíe, sino también a una presión social, porque el tema no es pequeño como puede parecer, ¿no? Lo único que nosotros vemos a través de la televisión es Madre de Dios, pero la gran mayoría de empresas mineras formales, de mediana y gran minería, tenemos ese problema. O sea, tenemos presencias informales en nuestras concesiones y no podemos hacer nada para sacarlos. Yo la semana pasada estuve en un proyecto minero que tenemos en la Sierra de Lima, y a formalizar una denuncia frente a personas que estaban en posesión de nuestras concesiones. Era una concesión minera nuestra que ya estaba en cierre, en proceso de cierre. Cuando cierras una mina, las labores, las taponeas, está dentro del instrumento de gestión ambiental que corresponde, el plan de cierre. Y ellos lo que han hecho es abrir estas labores, han entrado a las labores, viven en las labores, son aproximadamente 50 personas, o sea, se quedan ahí mañana, tarde y noche. El desarrollo del trabajo que realizan es muy elemental, sacan muy poco mineral, pero lo poco que ellos obtienen les sirve para poder subsistir.
o venden esos minerales a empresas que ya son identificadas y que procesan estos minerales en Ica, ¿no? En Ica hay mucho también desarrollo de estas actividades informales. Hay muchas plantas de ese tipo en la ciudad de Ica, y efectivamente más. ¿No? Y la segunda pregunta, por favor, ¿me la puedes repetir? Respecto al instrumento de la yuca, es decir... Sí, bueno, también el tema es muy subjetivo, ¿no? Yo te puedo decir, pues, si es que estamos acostumbrados... A ver, ustedes son muy jóvenes. Yo no sé si ustedes recuerdan en la época del alcalde Andrade, la avenida Bancay, en Lima, estaba hacinada de ambulantes. Y no había forma, esa informalidad, no había forma. Y la única forma, lamentable, probablemente no correcta, pero efectiva, fue entrar al Estado y a la fuerza. Y fue la única forma. No estoy diciendo con ello de que, a pesar de las medidas de intervención que ha tomado el Estado frente a la minería ilegal en Madre de Dios, esa sea la única posibilidad, ¿no? Se están dando ya los pasos, las etapas, probablemente no sean lo suficientemente sólidas. Si hay gente que está acostumbrada a vivir informalidad, en la informalidad no va a cumplir con la ejecución y elaboración y finalmente aprobación de su instrumento de gestionamiento correctivo. Esperamos y deseamos de que así sea. Por bien no solamente de la minería informal, sino también por bien de la minería formal, porque la minería formal también se afecta y se identifica de manera errada con el desarrollo de actividades mineras informales. Se estima que alrededor de 500.000 hay 500.000 mineros informales o ilegales. De ellos, 75.000 han firmado la declaración jurada o la autorización, Declaración de compromiso. la declaración de compromiso. En voz del ministro del Ambiente se asegura que se va a llegar a 10.000 o hasta 15.000 de esos 75.000. ¿Qué va a pasar con el resto que no está formalizado? ¿Cómo va a combatir esto el Estado? Si lo va a hacer a través del artículo que se incluye en el Código Penal, de meterlos a la cárcel. Si ese es el objetivo, hay que construir dos brigachos para meter a toda esta gente a la cárcel, ¿no? Y además hay que olvidar que la minería ilegal está asociándose con el narcotráfico y cada vez se está volviendo más fuerte. Entonces yo creo que eso no es lo suficiente. También es muy difícil vaticinar o tener pues una bola mágica que nos diga qué va a pasar, ¿no? Lo que puede pasar es que su paso se dé algo lamentable y que probablemente se mantenga la informalidad. Hay que tomar medidas rígidas, ya se están tomando, ya las conocemos, ya las conocen ustedes, no son las suficientemente sólidas. Y eso es evidente con el paro que en este momento se está produciendo en el país y que está cerrando algunas carreteras de nuestro país. No podría decirte qué puede pasar. Ojalá y esperamos de que estas etapas se cumplan, que el proceso o los sujetos de formalización sean más de 10.000, que no solamente sean 10.000, que sean 50.000 y los demás veamos qué cosas se puede hacer en el futuro. Pero la idea es evitar que se amplíe esta problemática. A ver, una última pregunta. Sí, una pregunta. Si usted ha sacado un porcentaje de cuál es el porcentaje de minería informal que existe, la primera, y la segunda es que yo también he escuchado que esa parte de esa minería informal se blanquea mediante que los mineros informales venden a empresas grandes sus minerales, y por decir, si al minero informal le ha costado 1.000 sacar esa cantidad de oro mineral, el minero informal le vende a 500 o 700. Es cierto. Y se blanquea de esa manera. Es cierto. Hay empresas formales que compran minerales provenientes de la minería informal. Yo le cuento brevemente lo que hacemos nosotros en empresa. Lo que hacemos es, cada vez, porque tenemos un área comercial, una empresa minera no solamente beneficia y comercializa los minerales que extrae de sus concesiones, también compra minerales de otras empresas mineras.
Pero cuando tenemos dudas de dónde proviene el mineral, lo que hacemos es un due diligence o una auditoría legal de la empresa proveedora de este mineral. ¿Y qué hacemos? Solicitarle todos los títulos habilitantes. Si cuenta con todos los títulos habilitantes, licencias, permisos, autorizaciones que correspondan para el ejercicio de actividad minera formal, celebramos el contrato de comercialización de minerales con ellos. Si no, no. Y el número que tenemos es justamente el que dijo su compañero, ¿no? Son 75.000, creo que ayer lo leí, no sé si fue en el comercio o en el peruano, 75.000 que están en proceso de formalización. Hay otros que se encuentran ya en la situación de ilegalidad. El número exacto no lo tengo. Mi pregunta va en cuanto a la producción. ¿Cuánto de producción formal hay y cuánto de producción informal hay? Sí, no tengo en este momento ese número. Sí, no tengo ese número. A ver, la última pregunta, por favor. La última pregunta. Bueno, hemos visto en estos últimos días o semanas en los medios de comunicación que se ha hablado mucho, se han dado propuestas, por ejemplo, el Pedro Pablo, que se cree un banco minero en el cual se puedan comprar los minerales extraídos con los minerales formales. Quiero saber cuáles serían las ventajas de esta que se podría ser favorable. El Banco Minero fue una figura que estuvo vigente en nuestro país hasta inicios del gobierno del primer gobierno del presidente García, y que no fue lo suficientemente exitoso. Primero, porque al ser un banco estatal que prestaba dinero además a empresas mineras o actividades también de pequeña minería, se beneficiaba mucha gente allegada al gobierno de turno, ¿no? El Banco Minero prestaba mucho dinero para el financiamiento justamente del desarrollo de actividades mineras. Entonces, es más, hasta la fecha, a pesar de que el Banco Minero ya está en liquidación, ya ha pasado a la mano de CONAFE, hasta la fecha todavía hay deudas pagas, o sea, carga proveniente del Banco Minero. Yo considero de que no sería un sistema adecuado por la experiencia no tan buena que tuvimos del Banco Minero original. Bueno, reiterarle el agradecimiento a nuestro señor expositor, el doctor Jaime Tejada Gurmendi, a ustedes por su presencia en esta primera fecha de este ciclo de conferencias. Invitarlos el próximo miércoles a la misma hora, puntual, por favor, 6:30, que tendremos la visita, la exposición de un docente de nuestra casa de estudios, el doctor Alberto Valladares, que va a tocar un tema interesante también. Y reiterarles nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Tejada, y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. A todos nuevamente gracias, y por favor no se olviden la lista, tiene que estar las 3 firmadas para que den su certificado como tal. Muchas gracias.